Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, del versículo 14 al 17. Y leo la palabra del Señor en este pasaje, donde dice lo siguiente. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Hay algo que es muy importante detrás de este pasaje, al cual todo creyente está llamado a hacer, y esa es la predicación del Evangelio. Si tú notas con cuidado en este pasaje, tú vas a encontrar algunas palabras claves que te hablan sobre todo de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, el texto nos dice que el creyente, Pablo está hablando aquí, manifiesta la fragancia, aroma de su conocimiento. ¿Cómo es que el cristiano puede manifestar una fragancia? Cuando enseña la palabra de Dios a otros, cuando predica. Pero si tú eres alguien silencioso que nunca predica, probablemente nadie va a percibir a qué tú hueles. Por lo tanto, aquí hay algunas palabras claves que tienes que tomarlas en cuenta, como la palabra manifiesta, fragancia. Pero también habla la Escritura de que cuando alguien predica el Evangelio, siendo fragancia, hay unos que se salvan y hay otros que se pierden. Eso es así de claro. La gente oye el Evangelio, oye la predicación de la palabra y para algunos les resbala esa palabra y otros la miran con atención y hasta con espanto. Imaginemos a la persona que está escribiendo este pasaje. Quien escribió este pasaje es el apóstol Pablo. Y al final de su carrera, él escribe esto. Después de haber sido azotado, encarcelado, golpeado. Y cuando él llega y dice en este pasaje, pero gracias a Dios que hace siempre que triunfemos en Cristo, eso a mí me llama muchísimo la atención. Porque después de haber sido torturado, encarcelado, golpeado, expulsado de una ciudad, él dice, somos triunfantes en Cristo. Es increíble la manera de pensar que tiene este hermano amado. Ahora, si un pastor contemporáneo, un pastor de nuestro tiempo, dijera estas palabras que dijo el apóstol Pablo, a mí en lo personal no me conmoverían mucho. Y te voy a decir por qué. Porque la mayoría de los pastores al día de hoy gozan del aplauso del pueblo, del aplauso de la gente. Gozan de un confort desmedido. Ellos tienen sustento. No hay quien los persiga, no hay quien los abofetee, no hay quien los expulse, no hay quien se vaya contra ellos. Pero decir estas palabras, el apóstol Pablo, sí me llenan a mí de mucha admiración. Porque para oír estas palabras de alguien que ha sido pisoteado, torturado, afligido, encarcelado, expulsado de una ciudad, eso es otra cosa. De alguna manera el apóstol Pablo llega a ser como un héroe. Este es un hombre con una verdadera fe y con una verdadera convicción de lo que hacía. Su propósito, su llamado fue ser el apóstol de los gentiles. Y él fue fiel a lo que Dios lo había llamado. Fue fiel en predicar el evangelio, en ir de ciudad en ciudad, de soportar los peligros entre falsos hermanos, peligro de los de su propia gente, peligro de los judíos.
Él fue fiel. Y luego dice que a pesar de todas esas calamidades, el apóstol Pablo había sido perfumado con el aroma de Cristo para otros. Este hombre olía a Cristo. Despedía una fragancia que era reconocida por muchos. Habiendo hecho esta introducción, voy a dividir el sermón en tres partes. Lo primero que quiero ver es que la predicación del evangelio produce ciertos efectos. Cada vez que se predica el evangelio, algo produce. No es que las palabras quedan en el vacío, algo produce. Es lo primero que veremos. Lo segundo es que los predicadores, los pastores, los ministros, no somos responsables por el resultado. Y lo tercero que veremos es que la predicación del evangelio, aunque es una tarea difícil, es una tarea noble y solemne. Esas son las tres cosas que veremos el día de hoy. El título del sermón es el resultado o los efectos que produce el evangelio. El primer punto entonces es que la predicación del evangelio produce diferentes efectos. Si tú te pones a pensar en todo lo que es el evangelio o lo que significa el evangelio, no hay mejor regalo para la humanidad que el evangelio. No lo hay. Si alguien te da un carro, si alguien te ayuda en una casa, si tú consigues a tu novia esperada, bueno, nada de eso se compara al regalo del evangelio para la humanidad. Porque el evangelio trae el perdón de nuestros pecados. Nuestra vida antes de conocer a Cristo ha sido una vida que ha ofendido a Dios. Nos hemos levantado de Dios, hemos sido enemigos de Dios. Pero cuando viene el evangelio y atrapa nuestra conciencia y nuestra mente y reconocemos nuestra condición, Dios nos perdona. Nos perdona en Jesucristo. Pero también el evangelio trae vida eterna. El evangelio trae un cuidado tierno y amoroso de parte de Dios para con sus hijos. El evangelio realmente trae toda clase de bendición para aquel que lo recibe, para aquel que lo abraza. Eso produce el evangelio. Sin embargo, el evangelio produce dos clases de efectos. Uno predica el evangelio y hay dos resultados que vienen como consecuencia del evangelio. El primer efecto del evangelio es que puede ser un olor de muerte para muerte. A algunos les apesta el evangelio. Y a aquellos que tal vez son los únicos cristianos en su hogar, tal vez pueden testificar esto. Porque quieren hablarle a su padre, quieren hablarle a su madre, y ellos los abofetean con sus palabras, por su edad, por su autoridad, y rechazan el evangelio. Para ellos el evangelio es olor de muerte para muerte, porque rechazan el evangelio. La culpa no es del evangelio, ni la culpa es de Dios, ni del predicador, sino que la culpa es de aquellos que no aceptan esa verdad, no quieren recibir esa verdad. Es, en otras palabras, olor de muerte para muerte, para todo aquel que lo desprecia, que desprecia el evangelio, que se burla del evangelio, que odia el evangelio y que lo ven una religión. Y no quiero dejar mi religión, tú con tu religión y yo con la mía. No han entendido el evangelio. Y el evangelio se convierte en olor de muerte para muerte cuando está delante de los hombres probablemente una predicación legalista. Y la gente debe, yo creo que conocer que en Cristo hay perdón para el más vil de los pecadores. La gente debe saber eso. La gente debe conocer que la gracia y el amor de Cristo está al alcance del más horrendo, del más terrible, del más perverso de los hombres. Eso produce el evangelio. Ahora, si nuestra predicación no es legalista, entonces nos preguntamos, ¿por qué es que el evangelio
es olor de muerte para muerte. ¿Por qué el evangelio es olor de muerte para muerte? Si la predicación de este púlpito no es una predicación legalista. Bueno, porque muchos se endurecen en sus pecados al oír el evangelio. Muchos se endurecen. Hay muchos que aún siendo creyentes han endurecido sus corazones y parece ser como que se han obtenido una licencia para pecar. Son cristianos, pero nadie los gobierna. A nadie rinden cuenta. No tienen una autoridad pastoral sobre ellos. A ellos solamente los vemos de domingo en domingo, pero no tienen comunión con la iglesia, viven independientes, son como una mano que va caminando separada del cuerpo por ahí solita. No son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, como nadie los controla, nadie rinde cuenta, ellos viven como quieren y hacen lo que quieren. Dicen que son creyentes, pero están separados del cuerpo local. Son los que dicen, soy cristiano, me he bautizado, voy a la iglesia, pero son ingobernables. No aceptan ninguna autoridad sobre ellos. No rinden cuentas, no buscan consejo, no buscan a los hermanos, pero dicen que son creyentes. Son como, diría yo, tan independientes. Y para esta clase de personas, el evangelio es olor de muerte para muerte. No están satisfechos con la predicación. El verdadero Hijo de Dios no utiliza la verdad de Dios como un libertinaje para pecar, sino que la verdad de Dios para él o para ella es un deleite. Cuando oye la predicación y oye la amonestación, ¿sabe lo que dice? En humildad, Dios me está hablando. No es que la rechaza, no es que se burla, sino que dice, Dios me está hablando. La verdad de Dios para el Hijo de Dios es como un salvavidas en medio de un mar tormentoso, de un enfurecido mar. El Hijo de Dios en verdad se esfuerza por permanecer cerca de Jesús y empezar a dar en su vida frutos. Frutos de lo que Dios ha hecho en su vida. Frutos de su conversión. No puede ser que haya un cristiano que diga soy cristiano y tiene una vida sin frutos, infructuosa. Eso no existe. Yo pienso que todos nosotros estuviéramos condenados al infierno que arde por la eternidad de no haber sido por el evangelio que alumbró nuestro entendimiento. La gracia de Dios salvará a una multitud incontable. Cuando se predica el evangelio va a llegar y va a salvar a una multitud incontable. Pero al mismo tiempo, ese mismo evangelio, que unos lo abrazan y lo reciben, para todo aquel que lo rechaza, va a ser olor de muerte para muerte. El evangelio mismo los condenará. ¿Y por qué los va a condenar? Bueno, en primer lugar, porque los hombres pecan habiendo conocido la verdad, sabiendo de la verdad, habiendo oído el evangelio, el hombre peca contra la verdad de Dios. Si Dios dice, no mentirás, y el hombre peca mintiendo, el mismo evangelio los condena. El hombre peca, o el hombre es condenado porque peca contra la verdad, contra la bondad y contra la luz de Dios. Ahora, imagínate que un ciego cae en un hoyo. Se cae en un agujero. Si tú lo ves caer a un ciego, nos compadecemos y seguro que vamos a ayudarlo a levantarse, que coja sus muletas, su andador
cayó al ciego. Pero si alguien que tiene la luz de sus ojos se arroja al precipicio y pierde su alma, eso es algo inexplicable. Es algo que probablemente ni siquiera merece compasión. Porque ¿cómo es que tú vas y voluntariamente te arrojas al precipicio? Bueno, tener la luz y no andar en ella es igual a despreciarla. Porque puede ser que tú conozcas el Evangelio y sepas el Evangelio, pero no andas conforme al Evangelio. Eso es igual a despreciarla. ¿Sabes cuál es la esencia de la condenación? Lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La luz vino al mundo y la gente decidió vivir no conforme a la luz de Cristo, no conforme a la luz del Evangelio, sino conforme a su propio entendimiento, conforme a su propia luz. Hay mucha gente que tiene su propio evangelio, que tiene su propia religión y han hecho a un lado todo lo que tiene que ver con Cristo y su palabra. Pero también los hombres van a ser condenados, no solamente cuando pecan contra la verdad, cuando pecan contra la bondad o contra la luz, sino que también son condenados cuando se oponen al evangelio. Imagínate tú, Dios en su infinita misericordia crea al hombre y el hombre desobedece inmediatamente a Dios. Y de ahí para adelante no hay uno que haya tenido una vida que agrade a Dios, a menos que Dios lo haya alumbrado, como los profetas, como los patriarcas, como muchos hombres y mujeres en las Escrituras. Sin embargo, Dios crea, después de haber a la humanidad sumergida en el pecado, Dios crea un plan perfecto para redimir a su pueblo, para salvarlo. Y Él decide enviar a su único hijo. Él deja su gloria, deja toda la adoración que en el cielo tenía y se encarna y nace del vientre de una mujer llamada María, que también es una pecadora. Y tan pronto se encarna, tratan de matarlo. Enseña al pueblo, lo critican duramente hasta el punto de querer apedrearlo. Este hombre no había hecho nada malo. Tenía una vida perfecta. Vino a hacer lo que tú y yo no pudimos hacer, a cumplir la ley de Dios. Y la cumplió. Fue sin pecado, fiel a su padre. Pero luego inventan falsas acusaciones y el grito de la multitud es: ¡crucifícalo! Y lo terminan matando en una cruz. Ahora, ¿tú crees que Dios en el día del juicio pasará por alto ese pecado? ¿Creen que Dios dejará pasar por alto el pecado de los blasfemos cuando abren su boca para criticar al Hijo de Dios, a los siervos de Dios o al pueblo de Dios? ¿Piensan que Dios no tendrá en cuenta lo que los hombres dicen? Uno se burla del evangelio y otro desprecia todo lo que huele a Cristo. ¿Creen que Dios olvidará todo esto el último día, en el día del gran juicio? ¿Creen que Dios pasará por alto eso? Y yo estoy seguro que lo que dirán de parte de Dios será algo así como esto: tú que murmuraste contra mi siervo, que despreciaste mi verdad, que tenías apariencia de verdad, pero que vivías en el pecado, tengo un lugar eterno para ti, pero no es mi cielo. Y como dice la Escritura en Mateo 7:23, apártense de mí los que practican la iniquidad,
Eso es lo que hará Dios. Pero yo pienso también que muchos hombres y mujeres serán condenados porque hay gente que ya tiene de por sí una vida miserable. ¿Sabes que cuando oyen el Evangelio, al oír esa verdad de Dios, el Evangelio hace que algunos vivan más miserable de lo que ya son? Y te voy a decir por qué. Es como si el Evangelio llegase a ser como un tormento para su existencia. Cuando la gente oye el Evangelio y sabe lo que es la verdad y no abandona el pecado, la vida de ellos, ¿sabes cómo se vuelve? Miserable. Porque continúan en su altivez, continúan en su orgullo, continúan desobedeciendo o haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Ellos quieren seguir viviendo como ellos quieren. El Evangelio hace la vida de ellos más miserable de lo que ya son, de lo que ya hacen. Porque ahora conocen la verdad, no quieren soltar sus pecados, continúan en desobediencia y saben que su hipocresía los condenará y la vida de ellos es así como se vuelve más miserable. A no ser que la sangre del Cordero de Dios los limpie de sus perversiones, los limpies de su maldad. Imagínate a un hombre borracho, viene a la iglesia, oye el Evangelio y cuando oye decir, como dice 1 Corintios 6:10, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y él quiere continuar en sus borracheras, o en su drogadicción, o en su fornicación, o en su pornografía, o en cualquier otro pecado. El Evangelio los hace más miserables. Porque oyeron la verdad, saben cuál es la verdad, pero no quieren soltar su pecado. Imagina a aquel que no está casado y que uno le dice, oye, pero cásate. Eso está mal. A Dios no le agrada. Está viviendo en fornicación y no se casa. Entonces, ellos oyen la predicación que dice en Apocalipsis 21:8, cuando dice, los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La misma palabra, el mismo evangelio los hace más miserables. Y por eso es que el evangelio es para ellos olor de muerte para muerte. Y esa persona con toda seguridad no estará tranquila. ¿Sabe lo que esbozará en su rostro? Una sonrisa falsa y una apariencia de quietud. Imagínate al transgresor del día del Señor. Aquel que coge el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo, que es un día donde el pueblo se reúne a adorar a Dios, a alabar al Señor, donde tú vienes y disfrutas de los cánticos, de la adoración, de la predicación, de la comunión con los hermanos, de la lectura bíblica. Es un día especial, un momento especial. Pero imagínate a aquellos que les gusta transgredir el domingo, el día del Señor, y van a la iglesia cuando quieren. Y si están cansados, no, anda tú nomás, déjame a los niños aquí, ándate tú. Entonces, cuando oyen la predicación que dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios en ellos, no? Hace sus vidas más miserables. Ahora, si en esta mañana tú sigues rechazando el evangelio, ese mismo evangelio va a ser para ti olor de muerte para muerte. Pero hay un segundo efecto que produce el evangelio, y es que también produce olor de vida para vida. Ese es el segundo efecto. Olor de vida para vida. Ahora, si ya eres olor de vida para vida, si ya lo eres, siempre lo serás. Siempre. ¿Cuándo ocurrió eso?
¿Cuándo es que el hombre llega el evangelio a ser olor de vida para vida? Cuando el hombre pasa de muerte a vida. Cuando el evangelio alumbra su conciencia, su razón, sus pensamientos. Cuando la gente oye por primera vez el evangelio y la gente es seducida de la perversión y de la maldad de su corazón, entonces decide entregar su vida a Cristo y vivir para Cristo. La gente, por un lado, es alumbrado el entendimiento con la verdad, viendo su propia condición, pero ¿sabes qué es lo que vuelve a ver a su alrededor? Es al Cristo que salva. Los arminianos, los seguidores de Jacobo Arminio, que tienen una falsa doctrina herética, son los que afirman que la salvación se pierde. Nosotros aquí no creemos eso porque la Biblia no nos enseña eso. Ellos dicen que un hombre puede recibir vida espiritual y no obstante morir eternamente. ¿Qué champú que hacen ellos allí? Es decir, que el hombre puede ser perdonado y después ser castigado. ¿Qué mezcolanza? No han entendido el evangelio. Deberían volver al evangelio de Juan y leer lo que dice y lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, del 27 al 29, cuando él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Tendríamos que eliminar ese pasaje de las Escrituras para afirmar que la salvación o la vida eterna que Dios le ha dado al creyente, a su hijo, después se la voy a quitar porque sigo enojado con él. El evangelio arminiano es realmente como una cáscara sin fruto, es una cáscara vacía, es como el tamo. ¿De qué me sirve que Dios me haya salvado, me haya redimido, si al final me va a condenar? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que Él me haya alumbrado el entendimiento si sigue enojado conmigo? Lo cierto es que a quienes Dios ama, los ama hasta el fin. Eso es una gran verdad. Mi segundo punto ahora tiene que ver, seguimos con la predicación del evangelio, es que el pastor no es responsable del resultado. Mira, querido amigo y hermano, mi deber en esta iglesia es predicar el evangelio fielmente. Es cuidar el rebaño, dirigir al grupo, a la iglesia, dirigir al cuerpo de Cristo, instruirlos, discipularlos. Ese es mi deber. Pero si predico domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, si lo hago fielmente y nadie cree al evangelio, ¿sabe lo que va a decir Dios? Lo que dijo en Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo espero oír de los labios de mi Señor el día que entre al cielo. Y te voy a decir por qué. Porque mi compromiso no es contigo, sino con el Señor. Y quiero ser fiel a Dios, aunque a ti no te guste, o aunque tú no quieras. Y sigo predicando. Y a pesar de seguir preparando y orando y mejorando los sermones, a pesar de todo ese esfuerzo, la gente sigue con el corazón endurecido. ¿Sabe lo que el Señor va a decirme? Mira, Eddie, como dice en 2 Timoteo 4, has peleado la buena batalla, has terminado la carrera, has guardado la fe. Yo lo que quiero, hermanos y amigos, es solamente ser fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer. El resto para mí es heno y hojarasca.
Dice el pasaje de 2 de Corintios 2:15, porque fragante aroma porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Al pastor de cualquier iglesia se lo conoce como ministro. Es un ministro porque sirve a los demás, sirve a la iglesia. Es un pastor, la Biblia lo llama también como un embajador. ¿Qué hace un embajador? Imagínate que cierto país envía a su embajador a los países vecinos, porque los países vecinos están atentando y fraguando para armar una guerra contra el país al cual él representa. El rey o el presidente envía a su embajador y mira, y anda a hablar esto, queremos la paz, no queremos la guerra, esto trae consecuencias, va a haber muerte, escasez, la gente va a sufrir. El embajador va, habla con los gobernantes de esas naciones y habla todo lo que su país mandó a decir que diga. Entonces regresa el embajador triste y el rey o el presidente le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no firmaste la paz? ¿Dónde está el documento? Y el embajador dice, les expuse las condiciones y no quisieron oírlas. No quisieron oírlas. Entonces el rey le responde, bueno, has cumplido con tu deber, no eres culpable si la guerra empieza. Así hay muchos que oyen el evangelio de los labios del pastor o el embajador de esta congregación y no quieren oír. Siguen igualitos. Hay algunos que están aquí, que los conozco que no han dado un paso para el bien de sus almas. Desde el 2019 vino la pandemia, Dios los guardó en la pandemia, siguió el 2020, vino el 2021, pasó el 2022, se acabó el 2023 y siguen igualitos. No procuran mejorar ni siquiera su forma de hablar o de sentarse. No están viendo por sus almas. Siguen igualitos. No hay cambios. Oyen, pero no escuchan. ¿Sabes lo que dice el Señor? En 2 Corintios 5:20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Pero también como el pastor o el ministro es considerado como un embajador, también es considerado en la Biblia como un pescador. Y como pescador no es responsable por la cantidad de peces que pesca, sino cómo lo hace. Eso es lo importante. Y al fin y al cabo, sus redes tengan muchos peces o no contengan ninguno, al final él va a ser responsable si ha sido fiel. Otras veces, el ministro no solamente es considerado como un embajador o un pescador, sino también como un sembrador. Mira, ningún capataz hace responsable de la cosecha al agricultor si no han habido frutos. El agricultor tomó la semilla y empezó a sembrarla y lo hizo bien. Pero viene una inundación. Él no es culpable. Tiró la semilla y una semilla cayó al costado del camino. Él no es culpable. Vinieron las aves, se la comieron. Él no es culpable. Si la echa en buena tierra, es feliz. Pero si cae al borde del camino y desaparece, ¿quién va a culpar al sembrador? ¿Podría él haberlo evitado? No. ¿Sabes por qué? Porque él cumplió con su deber. Esparció la semilla ampliamente y allí la dejó. ¿A quién ha de culparse? Al sembrador no, desde luego. Nosotros estamos en terrenos arroceros. Todos estos terrenos de este sector son arroceros, por eso son bajos. Uno compra un terreno aquí y tiene que rellenar para construir, para edificar.
porque si no rellenas, viene un agua, te inundas. Y he visto cómo el trabajo del agricultor, del que siembra arroz, es un trabajo difícil y duro. Primero porque tiene que meterse en medio del agua, por lo menos con un pedazo ahí, y van arremangados, van con pantalón corto. ¿Tú sabes lo que están expuestos ellos? Ellos no es que van con zapatos ni con botas. El pie de ellos es hecho callo, duro. Parece una hojalata, porque están acostumbrados así a trabajar en el sol, en el fango, en el agua. Y muchas veces eso no es bien recompensado ni bien remunerado. Ahora imagina que tú llegas al cielo y las almas a quienes les llevaste el evangelio están junto a ti. Tú llegas al cielo y ahí encontraste a Juan, a Federico, a Margarita, a Roberto, a todos los que ganaste para el Señor. A los que fuiste, le sembraste el evangelio, invertiste tiempo, invertiste recursos y ahí están contigo, listos para adorar junto al Señor. Y por cada una de estas almas, la mano de Dios busca tu corona. Por Margarita, una estrellita para tu corona. Y por Juan, mira, otra estrellita para tu corona. Y cuando tú te das cuenta, está repleta tu corona por las almas que has ganado para el reino de mi Señor, para el reino de tu Dios. Ahora, eso es solamente una imaginación. Pero si el valor de la corona en el cielo se midiera por las almas que has alcanzado, que has ganado para Cristo, algunos de ustedes probablemente tendrían una corona en el cielo sin ninguna estrella, vacía. Una corona ahí pelada, desnuda. ¿Por qué? Porque tu vida como cristiano fue infructuosa. No invertiste tiempo para predicar el evangelio. No hubo frutos. Entonces, no ganaste almas para Cristo. No invertiste el tiempo. Te conformaste con ir a la iglesia, pero nunca de predicar el evangelio fielmente. ¿Sabes que el ministro, el pastor, el embajador, el pescador, no es responsable de ese éxito? Mi tarea es ser fiel al Señor, pero la tuya también, de ser fiel a Cristo. Finalmente, la predicación del evangelio, yo debo decirlo, es una tarea difícil, pero al mismo tiempo es noble y solemne. Un hombre o una mujer que dice ser cristiano debe saber que Dios lo ha llamado. Debería estar convencido de que es un hijo de Dios, de que posee el Espíritu de Cristo y que puede hablar de su Señor, que puede predicar de Él y que Él tiene todos los requisitos que Él sabe que le ha dado para que le comparta a otros. Porque si alguien no conoce a Cristo, ¿cómo puede predicar el evangelio? Pero si tú dices que eres creyente, entonces tú tienes argumentos más que suficientes para hablar de Cristo. Porque entiendo que Dios te ha rescatado. Entiendo que Dios te ha salvado. Predicar el evangelio no es cosa fácil. Debo admitirlo. Y te digo que no es cosa fácil porque el mismo apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 2:16, y para estas cosas, dice él, ¿quién está capacitado? ¿Quién está capacitado? Ahora, ¿por qué es difícil? Bueno, porque el evangelio está hecho de tal manera, está construido por Dios mismo de tal manera para que el evangelio no sea tergiversado. No sea tergiversado por prejuicios propios al predicar la palabra. Cuando se tiene que hablar con severidad, cuando se tiene que hablar con firmeza desde este púlpito, ¿sabe lo que el corazón o mi mente me dice? No lo hagas, ten cuidado. Si hablas así te puedes estar juzgando a ti mismo. Y entonces viene la tentación de no querer hacerlo. No, es que se puede resentir fulanita de tal. Y fulanito de tal también. Y la gente que llega por primera vez a la iglesia, los nuevos.
¿Ustedes creen que yo no tengo esos pensamientos? Claro que los tengo. Y a veces me veo en la tentación de, ¿lo digo o no lo digo? Es difícil porque tememos muchas veces los predicadores desagradar al débil o al pudiente de nuestra congregación. Y no queremos que el débil se vaya, ni tampoco el pudiente. Claro que si es miserable y no ofrenda, que se vaya nomás. Pero si da, está bien. Ahora, de esta forma pensamos, si digo esto y lo otro, se van a ofender. Mira que vienen de bien lejos ellos. A aquel otro no le gusta esta doctrina. Lo mejor será que la abandone. Y quizá suceda que uno reciba los aplausos de mucha gente y no queremos decir nada que las disguste. Que todos salgan bonitos, sonrientes. Pastor, qué lindo el sermón. Me gustó el sermón. A mí me gusta cuando me dicen eso. En mi altivez y en mi orgullo. Pero esos mismos que hoy te dicen aleluya y gloria a Dios, ¿sabe lo que mañana me pueden decir? Crucifícalo. Aquí muchas veces yo he salido, oye, como que a todos nos dices. Ya, perdón. Voy a ser más suave la próxima. Estás equivocado. Mi compromiso es con mi Señor. Y voy a predicar lo que Él me da que predique, aunque a ti no te guste. Ahora, todas estas cosas son las que obran en el corazón de un pescador, de un embajador, de un ministro o de un pastor. Y sabes que ese predicador es un hombre de carne y hueso como ustedes, que siente y que ve y que escucha también. Pero predicar el evangelio es difícil. Te voy a decir otra razón. La segunda razón es porque está ese cuchillo afilado de la crítica y las flechas de aquellos que le odian a Él y a su Señor y al evangelio. Y a veces, por supuesto, que hay personas aquí hay personas que en verdad no me han dicho nunca algo edificante. Siempre que se acercan a algo que a veces no puedo hacer más que sonreír. Pero a veces me han cogido otro carácter que también les he dicho un par de cositas. No lo niego. Pero por ahí están unos que cada vez, ya, y cuando veo que ya viene eso, ahí viene. Y a veces esas cosas no se puede evitar el sentirse a veces herido uno. No soy de hojalata. Y en tercer lugar, es difícil predicar el evangelio porque otras veces queremos defendernos, pero el peligro está en que queremos dejar establecida nuestra reputación de pastor y de justos, cuando lo que somos es siervos. Vamos a decirlo con propiedad, cuando somos en realidad sirvientes oficiales. Ese es un pastor, un sirviente oficial. Está sirviendo a su Señor con un título, el título de pastor. Finalmente, mi conclusión. Si el evangelio es olor de vida para vida y el trabajo del ministro es una labor solemne, ¿cuánto bien hará a los que aman la verdad de Dios orar por todos aquellos que predican? Si es olor de vida para vida, aquellos que aman la verdad deberían de orar por los que predican. Deberían de orar. ¿Sabes para qué? Para que seamos suficientes para esto que hacemos desde el púlpito. A mí no me interesa manipular tu conciencia como las iglesias pentecostales o carismáticas o aquellas iglesias de la falsa prosperidad. No me interesa eso. ¿Sabes lo que me interesa? Que tú conozcas la verdad y te afirmes en la verdad y creas la verdad y apliques la verdad. Eso es lo que me interesa. Que seas fiel al Señor. Eso es lo que me interesa.
Ahora, si tú quieres rechazar esa verdad, está bien, yo no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Otra conclusión a la que yo he llegado es que debería de orar por los predicadores. En estos días tuve la visita de otro pastor que quería cierta consejería. Y estuvimos hablando en casa por un buen tiempo. Y yo haciéndole ver algunas cosas que no estaban correctas en la congregación donde está manejando, aquí, allá. Y hablamos por largo tiempo. Y le pregunté, ¿y fulanito de tal? Y me dijo todas las pruebas que está pasando en la iglesia. Y la verdad que puso sobre mí una carga. Porque vi a este hombre así, cargado, atribulado. Y él sonreía, pero lo notaba en el fondo atribulado. Y tuve esa carga con él y terminamos orando, empezamos orando. Pero no dejo orar por este querido hermano. Tenemos que orar por los pastores. Tienen ustedes que orar por los pastores si tú amas la verdad. Porque estar aquí al frente no es tarea fácil. Ahora, dejar de lado mis devocionales diarios sería lo peor que pudiera ocurrirme. Pero si la iglesia no ora por mí, sería una situación terrible para mí. Entonces te voy a pedir que este año me tengas presente en tus oraciones. Ora para que Dios me fortalezca, para que Dios me dé gracia, para que Dios me bendiga, para que ame más a mi esposa, para que ame más a mis hijos, para que ame más a mi suegra. Por favor, imagínate si no la menciono desde aquí. Tal vez el día que un ministro se aparte de la verdad, ¿sabes cuándo va a ser? Cuando la iglesia deje de orar por él. No lo permitas, ora por mí. Mientras yo estaba sentado ahí y oía lo que el hermano Luis decía desde aquí, él pidió oración y oró por 2 de 3 cosas. Y una de esas fue que él decía que vamos a orar para que el Señor añada nuevos creyentes a la iglesia. Y la otra oración que dijo fue, vamos a orar porque hay una iglesia, hay unos hermanos en Puerto Viejo que vamos a ir a ayudarles. Y vamos a enviar para allá hermanos. Ambas cosas, ¿sabe de qué dependen? No solamente de lo que Dios haga, sino de lo que todos hacemos. El Señor no va a añadir a la iglesia a nadie si tú no predicas, si tú no traes a nadie a la iglesia. Yo no sé cuántas almas ganaste para Cristo el año pasado, pero en mis registros hay 0. He oído de muchas historias bonitas que fueron a predicar, que llegaron a fundita de comida y hasta ahí llegó. ¿Sabes qué me gustaría? Que esas personas a las que tú estás evangelizando no solamente vengan, sino que se bauticen. ¿Qué te parece si este año tú te pones como meta ganar un alma, una, para Cristo? Una. Si son 2, yo te voy a dar un premio. No te voy a sobornar, te voy a dar un premio. No es soborno. Pero proponte delante del Señor ganar a una persona para Cristo. Ahora, no me traigas a alguien de otra iglesia que ha oído el Evangelio. No, aquí está y lo sacaste de otra iglesia. No. Trae a alguien nuevo. Anda y predica el Evangelio. Llama, acuérdate de un compañero de clase, del colegio, de la universidad, del barrio, un familiar tuyo. Invierte tiempo y gana a alguien para Cristo. Yo espero que tu vida este año 2024 sea mejor que la del 2023. ¿Y qué te parece si el primer domingo del próximo año, si Dios nos presta vida, yo aquí en esa misma predicación de hoy a un año, párense los hermanos que han venido por primera vez, que fulanito de tal lo ganó, y ahí tú te paras con tu ovejita y vamos a orar por ellos y a darle un aplauso y a reconocerlos, porque está dando el ejemplo de haber trabajado para Cristo. Quiera Dios que tú tengas entusiasmo, deseo y anhelo de predicar el Evangelio y de ganar a otros para Cristo. No te conformes con llegar tarde a la iglesia como lo hiciste hoy. Espero que estés enfocado en Cristo y en las almas que se pierden. Que nuestro país está como está, es porque tú y yo no predicamos el Evangelio. Tú no sabes si tal vez tú predicando el Evangelio, ese fulanito o esa fulanita a la que tú le predicas es primo del delincuente más buscado en el país.
y el evangelio le va a llegar tal vez por medio tuyo. Predica el evangelio, hermano. Y tú, amigo, que oyes el evangelio y que te sonríes durante las predicaciones y que te me escondes a través de las personas a veces como para que no vea tu rostro, no rechaces el evangelio. Oro a Dios que no te endurezcas, sino que seas sensible a la voz de Dios. Vamos a orar.